Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí, acompañarnos esta tarde en una cierre de actividades de un seminario que ha sido llevado en estos últimos 2 días aquí en Sesmeca, en el marco de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos Mercedes Olivera. Y en este mismo marco de esta cátedra nos complace mucho tener hoy aquí para dictar una conferencia a la doctora Raquel Gutiérrez Aguilar, quien fue, como saben, algunos de quienes nos acompañan aquí esta tarde también fueron partícipes de este seminario. Para dar lugar a la conferencia, yo quisiera muy rápida y brevemente de la amplia trayectoria de la doctora Raquel Gutiérrez referir algunos de los trabajos más destacados y algunas notas de su trayectoria académica. Raquel Gutiérrez es matemática, filósofa y socióloga mexicana, profesora investigadora en el posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es parte del área de investigación Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, y sus líneas actuales de trabajo se refieren a la relación entre renovados feminismos populares y prácticas de producción de lo común, en un proyecto que incluye investigación y docencia en la región del Río de la Plata, Bolivia y Mesoamérica. Como parte de su trabajo previo, la doctora Gutiérrez participó y realizó trabajo de investigación y documentación en diversas experiencias del movimiento indígena en América Latina. Los resultados están compilados en 3 volúmenes de este trabajo realizado, volúmenes titulados Movimiento Indígena en América Latina, Resistencia y Transformación Social, publicados en 2005, 2006 y 2014, coordinados todos ellos junto a Fabiola Escarza y otros académicos. Es también responsable del comité organizador del primer Congreso Internacional de Comunalidad realizado en Puebla en octubre de 2015, un referente también en la discusión de lo comunitario, de lo político en nuestro país, en la región central de nuestro país y tanto más allá. También ha sido parte de la red de feminismos descoloniales y realizado estancias de investigación y docencia en Uruguay, Argentina, Guatemala, Bolivia, Sudáfrica, por destacar algunos. Entre sus publicaciones podemos también destacar los siguientes: Los ritmos del Pachacuti, Movilización y levantamiento indígena popular en Bolivia, 2000-2005, y Desandar el laberinto, Introspección en la feminidad contemporánea, y un libro aún más reciente es Horizontes comunitarios populares, antagonismo y producción de lo común en América Latina, en el que recoge algunos de los ensayos escritos por ella en los últimos años. También destaca en su muy amplia trayectoria un seminario de adscripción titulado Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, que según conversábamos recién es un seminario permanente en donde converge pues el trabajo de investigación que hacen y el trabajo de formación que hace en la institución a la cual se encuentra adscrito. Las líneas de investigación de la doctora Gutiérrez son formas de producción y gobierno de lo común en contextos indígenas y no indígenas. Una segunda línea de investigación es luchas contemporáneas de las mujeres y feminismos renovados en América Latina. Ya he referido algunas de sus publicaciones más destacadas y solo quisiera destacar pues que de sus trabajos más renombrados y conocidos, de los que se cuenta incluso reimpresiones y terceras ediciones, está el que se titula Desandar el laberinto, Introspección en la feminidad contemporánea, una publicación que originalmente se hizo en La Paz y luego reimpresiones y ediciones en nuestro país. Con ello yo daría pues lugar a la conferencia de la
doctora Raquel Gutiérrez, a quien nos complace mucho tener aquí. Y pues muchísimas gracias a nombre de el CESMECA y de la Cátedra Mercedes Oliveras. Muchas gracias. Adelante. Pues muchísimas gracias por la presentación y buenas tardes a todas y a todos los que han vuelto a venir y a los que han llegado ahora. Bueno, pues sí, esta es la última sesión en la que, o sea, de esta oportunidad que he tenido con el pretexto de la Cátedra Mercedes Olivera para poder establecer un diálogo y de aprender y conversar con algunos y algunas de ustedes durante todos estos días. Entonces hoy pues es esta conferencia que me han convidado. Espérenme tantito, me suena el celular, se me olvidó quitar el sonido, nada más lo voy a apagar. Perdón. Y entonces, en esta conferencia yo lo que quiero hacer es compartir con ustedes algunas de las imágenes y de las cosas que van siendo pensadas por el propio movimiento y bueno, también que yo vengo recuperando y que vengo tratando de ordenar de alguna manera, muy en diálogo con las protagonistas, de lo que entiendo que es una rebelión feminista en marcha que se nota sobre todo en el Cono Sur. Y digo la palabra rebelión feminista no porque a mí se me ocurra, sino porque las propias compañeras están enunciándose así y están enunciándolo así, en particular en Uruguay, y porque en los últimos más o menos 5 años, si se necesita hacer un corte temporal, se puede documentar una renovación de dos cosas muy importantes. Por un lado, de las luchas de las mujeres contra todas las violencias, para situar solo el contexto urbano. También se puede documentar desde un poco más atrás una enorme constelación de luchas protagonizadas por mujeres, de luchas territoriales en defensa de la vida protagonizadas por mujeres, pero hoy, por el tema que voy a tratar, me voy a centrar en la otra parte, digamos, en la parte de estas luchas, básicamente en las ciudades muy urbanas, contra todas las violencias, que han abierto, a mi manera de ver, no solo un nuevo debate sobre la gran cantidad de feminismos, de posturas, que está enriqueciendo y que está renovando y nutriendo, pues un debate que es añejo, que tenía sus entrampes, desbordándolo. Y uso a propósito la palabra desborde, que es igualmente una palabra a través de la cual tanto múltiples compañeras de Buenos Aires como de Montevideo y de otras ciudades de Uruguay hablan de su propia experiencia. Ellas, cuando uno les pregunta, señalan que desbordan lo existente una y otra vez en sus acciones. Entonces quiero comenzar presentando un video hecho sobre el 8 de marzo de 2019 en Montevideo, en el que tuve la suerte de acompañar a las compañeras de Minervas, que es un colectivo, uno de los colectivos que ha estado sosteniendo un proceso organizativo muy interesante, voy a hablar posteriormente de eso, y que integran una coordinadora de feminismos, en donde están diversas organizaciones, que fue la entidad que convoca por tercera ocasión, desde 2017, en 2018 y en 2019, a no solo la movilización del 8 de marzo de este año, que fue una vez más una movilización gigante de decenas de miles de mujeres y que en esta ocasión desbordó, otra vez la palabra, desbordó la centralidad de Montevideo y se replicó en muchísimas ciudades del interior del propio Uruguay y asimismo en Argentina. No solo la movilización estuvo concentrada en Buenos Aires, sino que hubo réplicas, hubo
hubo acciones en muchísimas ciudades, y no solo las ciudades grandes, sino en ciudades muy pequeñas, también hubo movilización. Entonces, este video que producen estas compañeras, a mí me da bueno, yo lo quiero poner de entrada para poder después presentar tres ideas, pero tres ideas que siento que quedan muy enriquecidas si uno logra mirar, o sea, si actualizamos ahorita a través de la imagen en movimiento, parte de lo que ha estado pasando en nuestro continente y en nuestros lugares a mayor o menor escala. Estoy escogiendo específicamente los lugares donde tengo la impresión que la escala y la intensidad de la movilización feminista renovada es mayor. Y bueno, entonces, te pido si pones bueno, me quito para que sí se pueda ver. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. Te quiero fuerza y te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea, me quiero calle y me quiero escuela, quiero agarrar las manos de mis compañeras, quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus ancestros. De que son mareas, cuerpos que son raíces y primavera, no quiero libre, no quiero viva, no quiero juntar, que el canto siga. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer, y esta huelga es imparable. Somos el abrazo en mitad de la tormenta. Venimos renaciendo desde todas las hogueras. Somos pañuelo y grito deshaciendo las fronteras. Somos dolor y baile convertidos en resistencia. Resistencia. Creo en ti, en tu mano que alimenta, tu futuro, tu pasado que caminan de mi lado para dar la vuelta, para podernos sostener, para sentirnos libres y ver nuestro amanecer. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. A ver, bueno, esta es la producción de las compañeras sobre este 8 de marzo, para quienes estamos siguiendo el movimiento, para quienes estamos inmersas en esto. Esto no será novedad, pero siempre es como muy interesante sentir esa energía, esa fuerza de lo que está poniéndose en la calle, etcétera, ¿no? Ahora, quiero poner una primera idea que tiene que ver con el hecho de que es una movilización, pero que está convocada
en el marco de un paro. Es decir, lo que dicen las compañeras que están haciendo, además de movilizarse en el 8 de marzo, es que convocan con muchísima anticipación a un paro. Y en los dos países, tanto en la Argentina como en Uruguay, esta que es la tercera ocasión en la que se convoca un paro, una de las disputas más importantes que se ha dado en relación a esto ha sido una gran y álgida discusión con los sectores sindicales locales, tanto argentinos como uruguayos, en relación a quién tiene la prerrogativa de convocar a un paro. Es decir, cuando en el 2016 es la primera vez que se plantea como paro, después de que mujeres argentinas están regresando de un importantísimo encuentro que era la versión 31 del Encuentro Nacional de Mujeres Argentina, y hay un feminicidio más, en este caso es un feminicidio particularmente cruel, de una mujer muy joven, Lucía Pérez, inmediatamente después de la terminación de ese encuentro, y la fuerza de la articulación ganada en el encuentro convoca a un paro el 16 de octubre de 2016 bajo un lema: si somos desechables, politizamos nuestra ausencia, sustrayéndonos de la presencia en el espacio laboral, digamos, ¿no? Y es un paro que tiene efecto porque si bien se ha discutido ampliamente acerca de quiénes pueden parar, quiénes no pueden parar, si esto segmenta, etcétera, lo que ha sido interesante es que muy diversos contingentes de compañeras trataron de parar de la manera que pudieron, además de movilizarse. Hay un caso, por ejemplo, que a mí me gusta mucho referir, que era en una serie de comedores populares en un área de estos asentamientos territoriales que están organizando y garantizando al menos colectivamente la alimentación a partir de subsidios, que es algo que viene de la herencia del levantamiento del 2001 todavía. Ese día lo que decidieron hacer las compañeras de ese comedor, por ejemplo, que no podían parar o sentían que no podían parar, dijeron: hoy repartimos crudo. Es decir, no bloqueaban el flujo de alimentos, pero ellas sí sustraían el trabajo de transformación de esos alimentos, ¿no? Y para poder ir a la marcha. Entonces, esta cuestión de que es una movilización pero es un paro, abrió una polémica enorme en 2017, se volvió a refrendar en 2018 y este año la verdad ha pasado bastante, como que ya se ha dado por sentado que las mujeres van a convocar a paro. Algunas centrales sindicales, sobre todo en Argentina, se plegaron y también convocaron. En el Uruguay en el 2018 también convocaron, en el 2019 no. Es decir, es una huelga que no es exactamente el formato de huelga que habíamos conocido de la época, digamos, de la existencia de una clase obrera formal, organizada, etcétera. Pero es una recuperación de una herramienta de lucha que vuelve a tratar de poner una resignificación del trabajo y una posibilidad de entender de entender cómo es del trabajo de muchísimas mujeres sosteniendo el mundo, sosteniendo la vida, cómo eso está en disputa, cómo eso puede estar en disputa y qué efecto tiene eso, y qué se recupera a partir de plantear, y qué punto muy central se pone en términos de qué se está disputando con la huelga, con la idea de huelga. Es que se está disputando tiempo de vida. Sustraerse a la obligación cotidiana es tomarse tiempo para sí. Entonces, bueno, quería mencionar esto para dejar, más allá de la movilización tan grande, etcétera, poner la significación de esta idea de paro ahí al interior de la propia recomposición de la movilización en estos dos países. Bueno, la otra cosa que quiero mostrar, ahora sí, ¿sí estamos? Exacto. Este video no es un video ya tan editado, etcétera. Es un videíto sobre el final de la marcha, de esa marcha que hemos visto, que hemos visto imágenes en el video. Esta marcha
por tercera ocasión en el Uruguay, termina con una forma que es algo que en las compañeras del Uruguay le llaman un abrazo caracol. Ahorita, bueno, se va a ver, quizá ya lo han visto muchas veces, ¿no? Que es esta acción de tomarse de las manos y rotar hacia adentro formando una espiral hasta que se termina y todo el contingente está dando vueltas juntas y ahí, bueno, se gritan algunas consignas, ¿no? Esta vez, a mí realmente esto fue algo que me conmovió mucho y me llamó muchísimo la atención y quiero comentarlo. Porque como ya es, al menos en el caso de Montevideo, la tercera ocasión en la que se organiza así, y se preveía una marcha enormemente grande, se propuso desde la Coordinadora de Feminismos que se tratara de hacer simultáneamente el abrazo caracol de toda la marcha. Y si bien no se logró, creo yo, de toda la marcha, sí se logró que en algún momento se viera una especie de latido en toda la calle, a partir de esta especie de coreografía puesta, a partir de cómo se iban enlazando los cuerpos en la calle. ¿Y qué significado tiene esto? Como voy a discutir un poquito más adelante. Esta cuestión del abrazo caracol y esta cuestión de que las compañeras leen juntas una proclama discutida previamente. Es decir, no solo se compone a través de la discusión una proclama que se lee en muchísimas reuniones que comienzan desde casi que de octubre anterior para tener una proclama, sino que se decidió que nadie fuera quien leyera y que más bien todas leyeran. Entonces la comisión organizativa cargó con un trabajo logístico, al menos en esta ocasión que yo lo pude ver realizándose, los anteriores no sé cómo lo hicieron, pero seguramente algo similar, que era imprimir del orden de 60 o 70 mil proclamas, que entonces tenían que recogerse, distribuirse, ponerse en diferentes lugares a lo largo de la calle, etcétera. Se habían puesto de acuerdo y habían organizado comisiones que iban a irse quedando en determinadas calles para que cuando las primeras ya llegaran o sea, cuando la marcha se desplegara en su mayor longitud, entonces se hiciera el abrazo caracol. En general. Esto significaba que tenían que avisarse en qué momento eso pasaba. Y para que todo el mundo pudiera saber más o menos y que se entendiera con claridad, se hicieron estos escupefuegos, digamos, estos como cohetes, digamos, que tiran humo morado. Entonces, empezaban a tirar, fue muy, muy emocionante lo que les estoy contando, porque se empezaron a ver columnas de humo morado desde a lo lejos, digamos, yo no iba al mero comienzo, y entonces las que seguían iban tirando, prendían inmediatamente cuando se daban cuenta, y se empezó a ver cómo iban así columnas de humo morado, y después, a partir de eso, de esa acción, digamos, de como de avisarse que estaba ya, las primeras habían llegado hasta allá, etcétera, empezaron a hacer esta acción, bueno, leyeron la proclama, todas juntas, y después hicieron esto. Si me la pasas, es malo en el video. ¡Viva la huelga feminista! ¡Viva el 8 de marzo!
Este video no es demasiado bueno, pero espero que haya transmitido esa fuerza y siquiera logra mostrar dos de los múltiples acciones de abrazo caracol que se hacían después de leer colectivamente la proclama. Entonces, bueno, quería presentar estas cosas para como soportar, y con algunas imágenes, 3 ideas que quiero presentar, más de manera, digamos, analítica, a modo de discusión de lo que está pasando. Una primera idea que ha estado discutiéndose y que una y otra vez se presenta como pregunta en las propias compañeras, pero también en las críticas que se hacen al movimiento, en fin, es si estas acciones de convocar a paros y de centrar una gran movilización los 8 de marzo, es simplemente una acción de exhibición como producción de espectáculo y producción de acontecimiento, digamos. O si es, como sostienen muchas de las protagonistas, un momento central de un proceso organizativo multiforme que tiene momentos de despliegue, tiene momentos cíclicos, digámoslo así, a partir de estos 8 de marzo, que ahora vuelven a volverse acciones masivas de toma de las calles, tiene puntos centrales de exhibición y ocupación de la calle para hacer una celebración, pero que en el propio proceso, tanto de organizar el 8 de marzo como en el conjunto de actividades que están, que sostienen esta posibilidad de que estos actos, estos grandes actos sucedan, entrañan una enorme cantidad de reuniones pequeñas y grandes, de discusiones más acaloradas o menos, de ensayo y error para ponerse de acuerdo, de discrepancias y peleas que después son más o menos mediadas o sanadas por algunos otros y por algunas otras, en fin. Entonces, esta cuestión de si esto es solo un acontecimiento o son en realidad momentos específicos de exhibición colectiva de la fuerza recreada a partir del enlace en un proceso muy hondo de articulación, a mí me parece que, mi postura es que claramente hay un proceso organizativo, un proceso de producción de acuerdo, una serie de procesos de lanzamiento del deseo, de la acción que se quiere producir en común, y ensayos múltiples para poderlo poner en escena, que no están yendo por cauces conocidos, o que están renovando formas anteriores de luchas feministas, recuperándolas y volviendo a reactualizar, pero que no tienen un símil con los términos organizativos patriarcales, mucho más conocidos, mucho más reconocibles, y que entonces, por lo mismo, a veces sus contenidos más profundos pueden no ser reconocidos con claridad y pueden, además, ser devaluados, criticados, etc. Algo así como lo que en ciertos debates en los mismos países ponían algunos compañeros, digamos, de ciertas izquierdas progresistas, de ciertas izquierdas, etcétera, que plantean en relación al movimiento feminista de esto como mero acontecimiento, como mera fiesta, como mero despliegue loco de una especie de presencia enloquecida. Bueno, eso a mi manera de ver no es cierto, y son un conjunto de procesos de articulación y de intercambio de palabras y de esfuerzos por enlace y lanzar un deseo compartido y de ser capaces de ponerlo en marcha en la calle, que vale mucho la pena estudiar y que vale aprender mucho de ellos, ¿no? Otra idea que quiero poner tiene que ver con que se piensa una y otra vez estas grandes acciones y sobre todo sus momentos de despliegue como grandes acciones de lo que le llaman estar para nosotras,
Es decir, no son grandes marchas organizadas en torno a demandas que van entonces a algún centro de poder a establecer, digamos, a exhibir una fuerza de masas movilizada para establecer cierto tipo de demanda. No es eso lo que hacen. Lo que hacen es que en la calle se plantean, estando para sí mismas, y una y otra vez repiten esto de estamos para nosotras. Y eso tiene un contenido que también a mí me parece muy profundo, muy radical, muy importante, que no hay que perder de vista, que es que rompe el mandato ser para otros. Se es para sí, se está con las otras para sí, se disfruta con las otras, se divierten con las otras, porque si ustedes es como una fiesta, es como un relajo, es como una cosa absolutamente juguetona, pero al mismo tiempo es una acción de lucha, pero al mismo tiempo es un ejercicio de aprender a ponerse de acuerdo, al mismo tiempo es un ejercicio de equilibrar diferencias, etcétera. Este ejercicio de estar para nosotras ha tenido una gran capacidad de relanzamiento simbólico a partir de un uso muy interesante de una serie de juegos cromáticos que todas y todos conocemos, yo creo, ¿no? En el Uruguay de esta vez había tres juegos cromáticos, ¿no? Bueno, el lila, que se veía en el primer video, y todo mundo pintados de lila, y las más jóvenes jugando con el color lila como una especie de criterio, como una especie de contraseña que vuelve a ponerse en el espacio público para reconocerse, para reconocer que algo, cuando menos, se comparte. Pero también otros asuntos específicos. Un pañuelo amarillo que tiene que ver con la lucha trans en el Uruguay y con la lucha de los trans por establecer una ley que está, pero además por plantear que estos feminismos renovados pueden caminar con la lucha trans. Entonces, no sé si lo recuerdan, pero hay mucha combinación y mucha superposición entre amarillo y violeta, y además, por supuesto, el pañuelo verde, que es el pañuelo que ha tomado en Argentina la gran lucha que se ha ido desarrollando en todos estos meses y años. Hoy es justamente el aniversario del 8 de aborto, que le dicen allá, es decir, el momento en el que el Congreso argentino desoyó el mandato feminista sostenido por más de 1 millón de personas en todo el centro de Buenos Aires, de que se tenía que despenalizar la interrupción del embarazo. Y entonces el verde, el amarillo y el lila, con diferentes combinaciones y puestos con este juego de pañuelos, es muy interesante porque fungen como, insisto, como contraseñas de reconocimiento de lo que se comparte. Es decir, no unifican en términos de poner que somos iguales, sino que anteponen, exhibiéndolo en un color, en un pañuelo que una se pone, el que tú estás de acuerdo, apoyas, soportas, te parece interesante alguna de estas luchas. Y esto es un ejercicio de reconocimiento recíproco y es un ejercicio de ensayos de producción de acuerdo y de manifestación y sostenimiento del acuerdo logrado por medios sensibles. O sea, más allá del acuerdo verbal de adherir a determinada proclama, este conjunto de juegos de señales en la calle, móviles, va generando un clima muy importante. Pero más importante es este punto, creo, insisto, hablamos para nosotras, no hablamos para el poder. Hablamos entre nosotras, hablamos para nosotras, y cuando estamos de acuerdo en algún punto parcial que tenemos que establecer, como en alguna cuestión que tenemos que inscribir como derecho, en este caso la despenalización de la interrupción del embarazo, entonces se realizan acciones que tienen, a mi manera de ver, la forma de mandato
al gobierno. Es decir, es una especie de abandono tendencial de la política de la demanda, ¿sí? Porque en los momentos en los que esta enorme capacidad de movimiento y esta capacidad de producción de acuerdo habla con el poder, ese es un momento enorme de tensión, porque el poder va a tratar de colocar al movimiento en condición de carente y de demandante de algo de lo que solo el poder instituido patriarcal capitalista puede dotar. Y no se están organizando las cosas de esa manera. Se están planteando los asuntos de la movilización y de los procesos que sostienen estas enormes movilizaciones. Bueno, los 8 de marzo, pero no solamente, sino algunas otras fechas específicas, como producción de acuerdo y tendencial producción de mandato sobre aspectos que tienen que ser reconocidos. Esa sería una segunda hipótesis. Ahora, la tercera cosa, que es un asunto que a mí me gustaría poner en el tapete, que se discutió también mucho en esta ocasión, tiene que ver con que las compañeras tuvieron que empezar a explicar en el espacio público, porque bueno, todos los días previos al 8 de marzo, que se había convertido en el acontecimiento, digamos, político de esos días, se ocupaban mucho tiempo en discusiones en canales de televisión, en radios, en periódicos, en fin, y sobre todo cuando había entrevistas o cuando había cosas así, no siempre son demasiado amigables, no siempre son amables, o sea, a veces son auténticas emboscadas, ¿no? Para tratar de hacer escarnio de las compañeras, de quitarles capacidad de hablar, para poner en duda lo que están diciendo, etcétera. Y una de las cosas que notaron con toda claridad era cómo se trataba de inscribir su acción, o sea, la acción de miles y miles y miles de mujeres en la calle que rechazan la violencia, que establecen sus asuntos, que hablan entre ellas, que dicen que quieren reapropiarse de riqueza material, que dicen que quieren despenalización del aborto, que dicen que quieren Estado laico, que dicen un conjunto de cosas de lo que quieren. Eso se estaba tratando de codificar, al menos en la prensa uruguaya, como guerra de sexos. Como guerra de sexos, es decir, pero entonces esta es una confrontación entre hombres y mujeres, pero entonces las mujeres están queriendo que los hombres desaparezcan, pero entonces, ¿qué pasa con ta, con cuá? Y una y otra vez, las compañeras explicaban, en este intento de devaluación, en este intento de captura semántica de los contenidos expresivos, de los contenidos significativos de su conjunto de acciones desplegadas en la calle, y esta reducción, captura semántica para tratarlo de presentar como si fuera guerra de sexos, ellas decían, esto sí es una rebelión, esto no es una guerra, y esto no es una guerra de sexos. Sin embargo, y en la discusión que ha seguido a partir del 8 de marzo, una de las cosas que se ha vuelto cada vez más evidente en los dos lugares es que hay, eso sí, una crisis radical de las organizaciones mixtas a todos los niveles. De las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones territoriales en Argentina. Hay una crisis, y la crisis se manifestó inicialmente en términos de goteo, de mujeres que se iban saliendo porque ya no aguantaban las políticas patriarcales al interior de sus organizaciones mixtas, en la medida que tienen un canon de comparación de una forma de hacer política distinta, feminista, renovada, antipatriarcal, que va ensayando los modos de articularse y de ponerse de acuerdo en un formato de rebelión y de tratar de buscar límites contra la violencia y de tratar de dotarse de capacidades políticas de intervención en los asuntos públicos. En los formatos de las organizaciones mixtas están algo así como quedándose demasiado chicos,
por decirlo de alguna manera. Están estorbando demasiado. Y una formulación que ha quedado como aclarada y que a mí me parece que pesca con precisión, es un modo de enunciarlo que es que hay una crisis de las organizaciones mixtas y que bienvenida esa crisis de las organizaciones mixtas, es decir, no asustarse de la crisis de las organizaciones mixtas, sino que bienvenida la crisis, porque es una crisis de los rasgos patriarcales, eminentemente patriarcales, de esas organizaciones que han obturado la posibilidad de lucha tanto de varones como de mujeres. A eso se añade un debate que está en el tapete de la discusión sobre si será o no posible, si será o no viable pensar en algún momento aquello que pueda ser una organización mixta no patriarcal. Pero por lo pronto, lo que se sabe es que lo que está alimentando la fuerza de esta rebelión es esta calidad de unificación y articulación entre mujeres que logran ponerse de acuerdo, que logran establecer códigos mínimos y que básicamente practican un feminismo de la movilización y un feminismo en el que tratan de eludir la contraposición, que no es lo mismo que tratar de eludir el conflicto. Tratan de eludir la contraposición, en tanto no tratan tratan más bien de practicar la no negación de la otra, la no negación de la otra. Y al mismo tiempo haciendo el esfuerzo por establecer con claridad la distancia con la otra. Eso que está haciendo una especie de ejercicio práctico que se puede ver en las asambleas, en las reuniones pequeñas, etcétera. Es una auténtica novedad para mí en el modo de organizar y de practicar las relaciones entre diversas. Porque se trata de mantener a la vista lo que sí se comparte, al mismo tiempo que se trata de señalar con claridad aquello que distancia a unas de otras. Ese rasgo, en términos de cómo se va estableciendo la articulación, es lo que creo yo está produciendo esta posibilidad organizativa que a veces no alcanza a ser entendida si se piensa pues con categorías, digamos, de lo organizativo que tengan que ver con pues formas patriarcales de estructuración de la lucha que son pues finalmente las que tenemos a la mano. Bueno, estos elementos son los que yo quería poner a consideración de ustedes en esta conferencia. Considero que las compas tienen razón en términos de plantear que hay un tiempo de rebelión abierto. Y los tiempos de rebelión siempre son momentos peligrosos, porque son momentos en los cuales la actividad de contención de la rebelión, la actividad de debilitamiento de la rebelión, es decir, una rebelión genera una contrarrebelión, o sea, genera una acción muy acelerada. En México, que no, o sea, hemos tenido brotes, hay a mi juicio una revitalización también de los feminismos y de los afanes de organizarnos, en fin, y no, o sea, esto hablé del Cono Sur, no he hablado de México, más o menos es conocido lo que ha ido pasando, los esfuerzos que se están haciendo. Es muy difícil porque sentimos todo el tiempo esta presión que nos mete, esta guerra que no termina de acabar, esta violencia inusitada, este despojo, esta condición material tan escasa, tan dura en la que hemos estado viviendo a partir de los 12 años anteriores y que ahora, bueno, pues continúa por más cosas que nos digan, endureciéndose. Aquí la ofensiva militar contra el pueblo de México y, bueno, contra las mujeres de México ha sido bárbara. En el Cono Sur
lo que se ve muy duro es la ofensiva religiosa, ¿no? Una especie de esfuerzo de la curia por estar arrebatando y tratando de limitar y tratando de recodificar, etcétera, ¿no? Este gran argumento que ha sido producido desde hace años, pero que ahora invade todo el tiempo el espacio público, del rechazo a la ideología de género, es una de las maneras en las que se está manifestando esta acción, esta, digamos, ofensiva clerical contra la movilización. Y es una ofensiva, simplemente voy a analizar un par de cositas, porque al plantear que toda esta cuestión, al nombrarlo como ideología de género, no solamente es una acción de desconocimiento del contenido que está puesto en juego, planteando lo que este conjunto de acciones prácticas son ideología, y diciendo que la acción feminista en marcha, tratando de ser renovado su contenido y en pugna, es simplemente una cuestión de equilibrio de género dentro del marco del capitalismo patriarcal que estamos, creo, muchas, tratando de erosionar, debilitar y diluir, hacer caer. Pues eso era lo que yo quería comentarles y compartirles en relación a lo que, al menos a mí, me tiene muy entusiasmada, Meche, y es una revolución en parte. Es una rebelión que tiene contenidos muy hondos, de trastocamiento de la estructura social. No del modo quizá como en algún momento lo propuso otra perspectiva, sino de una manera tal que va dislocando en las casas, en las organizaciones, en las escuelas, rasgos de la contención de las mujeres que logran desbordar aquello que las sujeta para subjetivarse de otra forma con otras en la calle. Y eso es muy esperanzador. Muchas gracias. Pues nada, agradecer de nueva cuenta, Raquel, y si nos das el espacio, abrimos el momento para pues, comentar, debatir, ¿no? Lo expuesto ahora, lo expuesto en días pasados en el seminario. Entonces, abrimos el espacio, hay un micrófono para quien se quiera acercar a él, por la transmisión que también estamos haciendo de la conferencia. Entonces, abrimos el espacio. Buenas tardes. En principio yo no quería ser el primero en que un hombre preguntara, ¿no? Pero veo que nadie participa, pues tomé la iniciativa de hacer. Yo voy a intentar hacer nada más una pregunta en concreto, que me parece como muy interesante. Esto que plantea, sobre todo para mí, que también he estado trabajando con movimientos sociales desde las propias mujeres indígenas en Oaxaca. Me llama la atención de un punto que usted ha tocado, que es no hay como un objetivo común de confrontación a demandas específicas hacia el Estado, según interpreto o entendí en su exposición. Yo lo que me preguntaba en este ciclo de movimientos sociales, desde el movimiento propio feminista en el Cono Sur, si bien, a diferencia, por ejemplo, de México, que han habido como presidentes varones dentro de la presidencia. En el caso del Cono Sur, por ejemplo, en Argentina ha estado una mujer como presidenta. Yo lo que me pregunto ahí, precisamente, ¿cómo se establece este diálogo de confrontación
de estos ciclos de movimientos feministas en Uruguay con una serie de demandas en contra de la violencia, y también es cómo es percibido desde el propio feminismo institucionalizado, a eso me refiero, ¿no? Cómo es percibido desde la propia organización en la cual usted ha trabajado, y también cómo se fabrica la propia diferenciación entre las propias mujeres, no solamente por su condición de clase, sino incluso también por su cuestión etnorracial. O sea, yo eso también me preguntaba cómo se generan esos acuerdos de reconciliación. Incluso yo creo que puede ser muy interesante el poder compartir o escuchar precisamente cómo se establecen esas formas de no sé si borrar diferenciación entre las propias mujeres o al contrario, ¿no? Crear esas producciones de lo común que usted lo llama dentro del propio movimiento feminista. Gracias. Perdón, bueno, hola. No, a mí se me disparó como una cierta reflexión en relación al primer punto que usted tocó, de si este tipo de expresión es simplemente un hecho de espectacularidad o si es un proceso. Creo que coincido con lo que dijo, pero también me disparó en cuanto al lenguaje, porque creo que lo espectacular, vengo de las artes escénicas, entonces me parece que contiene una potencia muy única, porque es mitologizante, ritualística, ¿no? Entonces pensaba en esto de que si es y, o sea, que usted plantea como o, y pensaba si no es y, si no es una y otra, ¿no? Y entonces eso me disparó el tema de la dialéctica en relación a lo que después también se habló y de lo que creo que, o entiendo en este momento convulso de mi vida y de la historia que creo que las mujeres luchan por. ¿Cuál es el tiempo de esa dialéctica, no? O sea, la revolución genera una contrarrevolución, la rebelión genera una contrarrebelión. ¿Cuál es el tiempo que esa dialéctica permite como para ir a una síntesis, ir a algo más totalizante que nos involucra a todos? Y en esos términos, en esos tiempos de dialéctica es donde yo siento como hombre mucho desconcierto y siento a la vez la parte más rica, ¿no? De crecimiento y eso. A ver, le daré una vuelta a las cosas que se ponen en la mesa, a ver si luego pues podemos charlar con las compañeras que están acá. A ver, de la primera pregunta pesqué 3 cosas, pero voy a contestar una. De ninguna manera se trata de borrar las diferencias. Bueno, no sé si lo viste en el video, lo sentiste en el video, que obviamente es un video centrado en ellas mismas en parte, ellas destacan más, pero que tratan de dar una especie de panorámica de el conjunto, la enorme diversidad de mujeres lesbianas, trans y travestis y cuerpos feminizados y que se presentan, que hacen, que etcétera, ¿no? Y que se presentan como quieren. Que eso es lo que ha sido muy interesante, ¿no? O sea, hay algunas de las cosas que están planteadas. Por ejemplo, estaba esa manta que dice, sin mujeres no hay educación, que fue una consigna que como quisieron presentarse algunas de las maestras de primaria y secundaria, ¿no? Y que organizaron un contingente. Algunas iban allí, otras iban en otros colectivos, etcétera, pero había un gran colectivo de maestras que se presentaban así. Y querían expresar eso. Había otro
colectivo que planteaba que eran expresas políticas, que eran mujeres mayores, y que bueno, se dio un momento muy, muy intenso, un momento así muy cúspide en la movilización. Fue un momento en el que muchas mujeres muy, muy jóvenes les fueron a hacer un reconocimiento y le fueron a dar un abrazo a esas compañeras. Y que bueno, fue un desborde emotivo muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y no había cosa más diferente que eso, porque eran estas compañeritas sumamente jóvenes y las otras compañeras que las presas políticas del Uruguay pues militaron en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro hace muchísimos años y aprendieron a estar y habitaron un tipo de política tremendamente rígida. Ahora, ellas salían a la calle ese día y cuando se encontraban y se reconocían, no se decían somos iguales, se reconocían, que es muy diferente, es muy diferente. Entonces, hay muchas maneras, y traté de describir una, que es de los juegos de los pañuelos, ¿no? Para ir, de alguna manera, mostrando cómo se comparten cosas. Hay otra que es muy interesante, esa la observé mucho en Argentina, en el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado, que tuve oportunidad de asistir, que es el juego que se hace con los cantos, ¿no? Y voy a presentarte una. Hay una consigna que se armó allá para la campaña general que se implementó para conseguir la despenalización, que es una canción que dice aborto legal en el hospital, ¿no? Aborto legal o sea, le mete letra a una cancioncita X, ¿no? Bueno, hay la tradicional discusión feminista, está presente, por supuesto que sí, entre quien quiere regular el aborto y quien quiere despenalizar. Ahí está una diferencia ideológica, una diferencia política, para no hablar del tipo de diferenciaciones que luego tú pusiste, ahí voy a ir después. Y entonces es bien interesante cómo se ponen los contingentes, ¿sí?, y cantan el pedazo de canción que comparten y luego se separan. Entonces, un segmento canta aborto legal en el hospital y otro segmento canta aborto legal en cualquier lugar. ¿Sí? Y juegan competencias de a ver cuál rifa. ¿Sí? Eso es, en términos prácticos, presentarte frente al otro contingente, ser capaz de cantar aborto legal y luego competir con las otras para poner si en el hospital o si en cualquier lugar, que es como la síntesis cantada de la añejísima discusión. Bueno, eso es una técnica política de manejo de una diferencia ideológica, no sé si lo ves. Y eso se replica y se replica y se replica. Era, al menos en el encuentro, era sumamente interesante cómo las consignas a lo largo de la marcha se iban recombinando y iban apareciendo y proliferando variantes de las consignas. Entonces, de repente, bueno, una que yo vi, que me encantó. Iba una columna muy importante de las putas trans. Entonces, las putas trans que van planteando una demanda por la protección, por el no asesinato, o sea, por la no agresión contra ellas, etcétera, se juntaban con un grupo de trabajadoras formales que cantaban una cosa y las putas trans cantaban otra su cosa. Pero las dos, la consigna termina cuando las putas trans dicen ¡cobre! 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 Porque hacen todo un imaginario. Eso lo cantaban también las trabajadoras. ¿Sí me explico? Ahí eran esfuerzos de acción de reconocimiento, no sé si me explico, pero de mantener la distancia a la vista. Eso es como una especie de sabiduría renacida, porque no es que esta generación la esté inventando. O sea, si uno empieza a rastrear en otras luchas antiguas, es una manera distinta, una manera no organizada en torno a la ley del tercero excluido, que es la tercera ley de la lógica,
que estructura el pensamiento patriarcal, y que eso ya está muy documentado, que la ley del tercero excluido no está en el corazón tampoco del pensamiento indígena, donde estas mujeres en la calle se mueven con fluidez, inventando maneras de sostener su modo de estar juntas al mismo tiempo de ser cada quien su onda. ¿Sí me sigues? Bueno, esta forma práctica de ir construyendo capacidad de aglutinación no pasa únicamente, y a veces no pasa en gran medida por discutir 18.000 millones de horas qué manifiesto vamos a tener. También necesitamos el manifiesto, pero no solo. Y la redacción del manifiesto, tal vez la necesitemos hacer soportando dosis de ambigüedad, como este juego ambiguo no plenamente colapsado en leyes del tercero excluido. ¿Sí me explico? Bueno, ese es un problema en términos de la producción de acuerdo, donde no es que se esté igualando de ninguna manera. Ahora, hay otro problema que tú dices, que por supuesto es un problema que ha estado muy presente en la literatura y que es un problema de la lucha absolutamente brutal, que es esta cosa de, o sea, esto es una explosión de una reificación de un sujeto universal. Es decir, aquí no son las mujeres, y entonces ¿cuáles mujeres? Y entonces ¿quién es el emblema y la representante de las mujeres? No, eso no hay. Esta es una articulación de diversidad, de pluralidad. Hay, y estructura nuestra relación social, una amalgama histórica tejida fuertemente de un patriarcado colonial que sostiene la acumulación del capital. Claro que sí, así es nuestro continente. Nuestro continente está estructurado patriarcalmente y desde ahí colonialmente y desde ahí capitalistamente, y todo eso está esclerotizado. Y estas compañeras lo que hacen es que lo ven junto, todo. Entonces no pelean en pedazos. Y entonces se tratan de mover de la casilla, donde están fijadas. Y unas son blancas, y unas son de pueblos indígenas, y unas son trabajadoras, y unas son comerciantes, y unas son prostitutas, y unas son maestras, y unas, etcétera. Y tratan de ir haciendo juegos de desplazamiento y de no desconocimiento. Y no es trivial, y no tienen la solución, porque es muy añeja la jerarquía y la diferencia estructural. Pero hay, de alguna manera, un esfuerzo por irse enlazando tensamente entre sí. Hay un elemento ahorita, la discusión en Argentina sobre el siguiente Encuentro Nacional de Mujeres, que será en octubre en la ciudad de La Plata. Hay una tensión brutal si se va a poder cambiar el nombre del Encuentro Nacional de Mujeres Argentinas a Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis. Hay unas que quieren, hay unas que no, pero hay una gama enorme de compañeras de muchos lugares, muy articuladas, en movimientos organizados, de compañeras de pueblos indígenas, sobre todo mapuches, aunque también de otros lugares, pero las mapuches a mí me da la impresión que son las que tienen más claridad y lo van empujando fuertemente por establecer estos términos de reconocimiento de diferencias y de establecer términos un poco más sanos que vayan paulatinamente erosionando esas distancias estructurales. Entonces estoy tratando yo de describir elementos de lo que percibo como una especie de feminismo práctico, que va produciendo sus propios pensamientos de feminismo en lucha y que va nutriéndose de todo el acervo de conocimientos feministas y de toda la gran cantidad de debates que ha producido él y los feminismos a lo largo de los años, pero que de alguna manera en estos momentos se pone en juego.
Ahí, por ejemplo, ha habido una revitalización de la palabra interseccionalidad. Cuando comienza la interseccionalidad ya no solo como una herramienta de diagnóstico, sino como una herramienta de lucha. Porque cuando se llega y se dice que se es interseccional, se quiere decir que tú reconoces tu diferencia y tal vez tu jerarquía con otra, pero que estás dispuesto a ensayar los términos de irla develando. Y no es que todo esté sencillo, hay unas disputas y hay unas peleas y hay unos momentos de enorme tensión. Pero hay esa especie de disposición renovada de articulación, y mi punto es que a mí me da la impresión que en la propia lucha están produciéndose novedades que nos ilustran y que podríamos no copiar, sino bueno, pensar, repasar, espejearnos en ellas, pues, jugar con esa otra gran pues enseñanza antigua de ciertos feminismos que tiene que ver con ser espejo unas de otras. ¿Sí? Y como ver algunas cosas que salen mejor en un lado y algunas cosas que salen mejor en otro lado, y se va aprendiendo de lo que va pasando. Eso es lo que yo al menos he estado percibiendo en esos movimientos, ¿no? Bueno, en relación a lo que te decías tú, yo estoy de acuerdo en que es un I. Es un I, porque bueno, o sea, se mandaron tamaña coreografía, es la palabra que se usa, ¿no? O sea, cuando se discutía en la Coordinadora de Feminismos en el Montevideo los días previos al 8 de marzo, la manera como se decía, bueno, entonces, a ver, repasemos la coreografía, ¿no? Entonces empieza la luz, entonces, esa es una palabra que viene de ese mundo, pues. Y una coreografía, ¿qué tanto no? Es muy interesante esa palabra, a mí me parece, porque es una manera en la cual vamos a poner los cuerpos y vamos a moverlos con cierta sintonía, y vamos a moverlos de alguna manera con cierto, permitiendo ver que hay una sintonía, que hay una resonancia, pero manteniendo las diferencias, es decir, vamos a ordenar nuestro estar en el espacio público de un modo diferente. Entonces, estas videos que yo presento ahora para tratar de hablar de la rebelión feminista, nosotras allá en Puebla lo hemos trabajado mucho justamente tratando de pensar este carácter estético que hay en toda la movilización, estas alteraciones estéticas brutales, y cómo desde esas alteraciones estéticas hay también un esfuerzo enorme de relanzar y de producir, de coproducir una simbólica distinta, una simbólica no patriarcal, de la que carecemos, pero que vamos a coproducir en tanto nos autoricemos a presentar nuestras propias coreografías y a decir nuestras propias palabras. Un poco por ahí va nuestra idea, ¿no? Entonces sí, me interesa mucho presentar, o sea, y yo doy énfasis en este como contraposición, espectáculo, proceso, porque he escuchado muchas veces cómo esto de es un espectáculo se trata de decir de un modo despectivo, ¿no? Y tienes razón tú, hay que recuperar en esta espectacularidad, pero lo que al menos yo recupero es esta posibilidad de diseñar nuestra presencia en el espacio y nuestro movimiento con otras como se nos ocurra. Es un acto creativo inmenso. Bueno, y eso pues genera una especie también como de alteración en lo que uno conoce, porque es muy interesante lo que se siente, y eso, pues eso es intransmisible, porque es una experiencia situada, plenamente situada. Pero lo que se siente cuando se está, en particular en esos caracoles que dan vueltas y que están, es algo así como un movimiento de la energía que te coloca en una especie de lugar estático, donde tienes una experiencia muy extraña de que todo es posible. De que todo es posible. Y cuando uno experimenta esa sensación, algo pasa también en uno. Algo pasa también en uno en términos de su subjetivación. En fin. Eso en relación a lo que tú preguntaste, ¿no? No sé, una última ronda, compañera, si alguien quisiera poner, no preguntas, sino pues, debatir, decir, en fin.
No, yo quería decirte que gracias porque esta semana realmente ha sido una semana como muy intensa. Tuve la oportunidad de estar en el seminario y ayer en la presentación del libro y como que son muchas ideas las que emergen y fluyen, pues. Pero bueno, en esos tres aspectos que pones para la reflexión, yo siento que no, lo voy a poner como desde mi propia experiencia. O sea, yo llegué hace muchos años al movimiento feminista y llegué por la ruta del movimiento sindical, ¿cierto? Porque yo venía trabajando más con sindicatos y llego por el asunto de trabajar con, digamos, con mujeres trabajadoras sumergidas que nunca han sido tenidas en cuenta en la acción sindical. Llegué por ese proceso como organizando esas mujeres y llegué al movimiento feminista. Y llegué a un movimiento feminista realmente muy creativo. O sea, cuando tú nombras todo eso, y me parece hermoso cómo lo narras, pues de la creatividad y la fuerza y la potencia y la energía que se siente en ese movimiento, pues es un movimiento que es enamorador en ese sentido. Y yo siento que cuando uno ve una movilización de esas, pues se siente parte y quiere hacer parte de esa movilización, y es una forma también de que muchas mujeres llegan ahí. Yo recuerdo un libro que leí de una chica feminista joven que publicó, y ella decía que cuando vio una manifestación feminista inmediatamente volteó y se preguntó, ¿eso tiene que ver conmigo? Y allá fue y se paró a escuchar, ¿cierto? Entonces yo no encuentro realmente nada nuevo en eso. O sea, me parece que es uno de los movimientos más creativos. Inclusive cuando se habló de la decadencia del movimiento sindical en América Latina, un poco eso era lo que se llamaba el movimiento sindical, que quién sabe con su paquidérmica estructura si logrará hacerlo, y con su asunto de clientelización. Es que le decían, el movimiento, digamos, de trabajadores tiene que virar hacia el movimiento de mujeres y hacia el movimiento de las juventudes estudiantiles, porque si no va a morir. Y es efectivamente pues lo que se ve en muchos países que han sido incapaces también de esa renovación. Entonces para mí no es nada nuevo. Yo pienso que ahora lo que es muy evidente es que hay, y tal como lo plantean por ejemplo autoras como Saskia Sassen, cuando habla del asunto de los efectos que están teniendo las redes, el internet y las redes de comunicación en los mismos movimientos, porque se están convirtiendo como en un elemento efectivo de comunicación. Es decir, en otras épocas, yo inclusive recuerdo marchas, digamos, más potentes respecto a lo del aborto y a lo de la legalización del aborto de otros años, y yo pienso que el impacto tan fuerte, pues sin desconocer el trabajo que se viene haciendo desde Argentina y desde Uruguay, que es un trabajo también muy potente y que es un trabajo liderado por las mujeres jóvenes, pero yo siento que otro fuera su impacto si no existieran las redes, o sea, si las redes no tuvieran esa potencia que tienen ahora. Entonces, lo que a mí me parece que hay que ponerle el ojo y hay que estudiar de manera profunda es ese elemento, o sea, cómo desde estos procesos territoriales o estos movimientos emergentes o estos movimientos que están, digamos, que van contracorriente, porque bueno, ya tú y tuvimos una conversación de lo contrahegemónico y los problemas que tiene, pero digámoslo así, planteemos este asunto de estos movimientos que van en contra de esa globalización y de ese neoliberalismo, cómo utilizan esas redes. A mí lo potente que me parece ahora es ese elemento. Y obviamente yo sí siento que en el movimiento feminista hay nuevos actores, por ejemplo, y han emergido nuevas agendas, ¿cierto? Pero también siento que esto que logramos ver desde el movimiento feminista también tiene sus preguntas, tal como tú los abres, y sus cuestionamientos, ¿cierto? Porque es un movimiento que aún sigue siendo, si uno mira la estética de las jóvenes que están en la mayoría de las marchas, yo he ido a varios encuentros de América Latina, varios encuentros feministas, he ido a marchas en Perú, he estado en Ecuador,
pues he ido a varios lugares a marchas y miro que la estética de las jóvenes pues sigue siendo una estética muy marcada por uno sí ve mujeres indígenas pues en los movimientos, pero no en la proporción que ve chicas, por ejemplo, de clase media, de universidades. O sea, es un movimiento que todavía sigue, digamos, es un movimiento muy potente. Yo creo mucho en el movimiento feminista, pero creo que se ha quedado corto en las reivindicaciones de otras poblaciones, ¿cierto? Y eso es lo que uno ve en la estética de las personas que están ahí. Entonces, ¿a quién está llegando el movimiento feminista? ¿O a quién está llegando esa agenda feminista, o esa agenda feminista por quién está siendo construida? Porque tampoco es un secreto que, digamos, muchos de estos grandes encuentros están muy mediados por las ONGs, que también reciben cooperación, y que a veces esa cooperación también tiene sus propias agendas y también permite que se posicionen unos temas sobre otros temas no. Hay unos temas que quedan muy marginales, muy hacia los lados, sin desconocer pues la importancia de lo que se está haciendo, pero que ahí también hay unos elementos centrales sobre los cuales valdría poner reflexiones y valdría también poner preguntas precisas. La intervención que hizo el compañero sobre las mujeres, las diferencias étnico-raciales, ¿cierto? ¿Dónde está, por ejemplo, la agenda de las mujeres negras en el movimiento? Como que todas esas cosas como que siguen siendo tocadas por el movimiento, y obviamente se ha adelantado, pero siguen quedando muy a la deriva y como muy en los bordes y en las periferias, como que hay una agenda que es de centro y hay otra agenda que queda muy por fuera de eso. Entonces ese es un elemento fundamental que yo quería como nombrar. Bueno, y me gusta mucho cuando hablas tan esperanzadoramente. Yo siento que el movimiento feminista es un movimiento de mucha esperanza. La gran cantidad de jóvenes hoy, yo recuerdo que cuando, digamos, yo ya estoy grandecita, y cuando yo llegaba como a los colegios a hacer trabajo con las jóvenes, era muy difícil llegarle a las jóvenes porque ellas habían nacido con acceso a educación, con ciertas condiciones que no les permitían, conectarse con el discurso de exclusión que yo les estaba hablando, también porque eran jóvenes de otro tipo. Entonces siento que ahora todo esto de los medios y esta nueva simbología y esta nueva manera de comunicación a través de las redes también ha traído muchas jóvenes y ha nutrido mucho el movimiento feminista y lo ha hecho mucho más potente. Entonces ese es otro elemento que yo quería resaltar. Y bueno, agradecerte mucho como tu capacidad pues de comunicación y ese espíritu tan esperanzador pues que logras como transmitir cuando hablas pues y cuando nos describes como tus propias realidades. Bueno, Raquel, muchas gracias. Yo quiero repetir que me sorprendes, ¿sí? Me sorprendes porque nos llevas a reflexionar de las nuevas formas que tal vez corresponden a nuevas esperanzas y a nuevos planteamientos, ¿sí? Y que a lo mejor las viejas y viejos como yo, pues que nos cuesta trabajo de salirnos de los parámetros sobre los que hemos estado luchando, ¿verdad? Porque yo recuerdo de movilizaciones impresionantes. Tal vez tú todavía no nacías
cuando la movilización en Nueva York de las mujeres que colgaron sus brasieres en los árboles, ¿verdad? Y que nos sorprendió a todo el mundo y que fue una cosa impresionante, ¿sí? Sin embargo, no trascendió mucho más allá, aunque produjo cambios importantes en la participación de ellas, ¿sí? Y en las formas de ocupar los trabajos, etcétera, ¿sí? No hubo cambios estructurales, ¿no? Lo digo porque, bueno, otra, que me recuerdo, otra movilización que a mí me movió muchísimo fue cuando la masacre de Ayotzinapa, ¿sí? Que durante semanas, ¿verdad?, los jóvenes se movilizaron y aquel grito de ¿por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?, ¿verdad?, etcétera. Digo, son cosas muy fuertes, nuevas, ¿sí? Nuevas formas de expresión de los sentimientos que provoca pues toda la fuerza con que han sido asesinadas las personas en diferentes ocasiones, ¿no? Sin embargo, cuando tú nos planteas que estas son formas de lucha antipatriarcales, yo digo sí, me parece que son nuevas formas de lucha, ¿sí? Pero ¿hasta dónde se está cuestionando este carácter patriarcal del sistema que nosotras estamos, o que hemos construido como forma de, pues no sé, eje de nuestras luchas, ¿no? De no quedarnos en la forma, sino ir al cambio de las relaciones y de las estructuras. Y bueno, yo en la mañana planteaba de un proyecto político más amplio, ¿no? Y estas movilizaciones, yo digo que, bueno, es posible que me falta información y que lo que nos has contado pues es muy impresionante, pero yo creo que si no hay el planteamiento político, ¿verdad?, claro y definido, pues estas luchas pueden como diluirse, ¿no? Entonces es a donde yo digo que a lo mejor yo me estoy aferrando a esa mi forma vieja de pensar, ¿verdad?, y que no acepto nuevos cambios o que me cuesta, pero por lo menos, bueno, lo que nos has dicho a mí me sirve para abrir mi mente y mi corazón, ¿verdad?, a nuevas formas de lucha y a la esperanza de nuevas transformaciones o nuevos caminos para las transformaciones que queremos, ¿sí? Está más cómodo así. Buenas tardes a todos y a todas. Yo vengo del Cono Sur. Claro, las realidades son distintas en cada uno de esos países, aunque territorialmente estamos tan próximos, ¿no? Argentina y Uruguay, claro, han llevado la voz muy fuerte en el movimiento feminista que se ha ido desarrollando, sin duda. Pero me saltan varias dudas a partir del análisis, sabiendo que un poco en la línea de Mercedes también. ¿Qué tan antipatriarcal están siendo las organizaciones? Porque una de las discutideras permanentes en el movimiento, en los movimientos feministas, es precisamente cómo ser suficientemente autovigilante como para no caer en el mismo lugar. La cooptación de los partidos políticos emergentes también ha sido parte de las luchas, y muchas de las, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, muchas de las marchas han sido cooptadas por estos partidos más alternativos y etcétera, ¿no?
Y en ese marco entonces nuevamente se llega al mismo lugar del patriarcado, vestido de lo femenino, feminista o incluso nombrándose así, ¿no? Entonces ha sido y está siendo súper fuerte, porque la cooptación está siendo súper fuerte, no solamente en la lógica de tratar de hacer un movimiento efectivamente con mirada y construcción y acción y reflexión anticapitalista y antipatriarcal, y más aún anti-heteropatriarcal. Y frente a los anti también es la idea de construir un proyecto político donde el horizonte más o menos sea común, donde las diversidades de los caminos sean posibles de reconocerse, pero no necesariamente ser un modelo, ¿no? Entonces hay muchos elementos que se combinan acá, sobre todo considerando la profundización neoliberal que hay en todos estos países, y la profundización neoliberal que ha significado que las violencias se han intensificado en muchos aspectos, y dentro de eso sin duda los femicidios también han aumentado, no solamente en cantidad sino que en crueldad. Esto que tú llamabas la rebelión, viene también una contrarrebelión que está siendo sin duda con una violencia mucho más cruel y más degradante, ¿no? Entonces nos lleva a exigirnos también muchas alianzas, muchas articulaciones y por allá de alguna forma hemos tenido una discusión de la ética y la estética del movimiento. La estética del movimiento, por ejemplo, el movimiento estudiantil ha marcado esa estética de la festividad, ¿no? En los años 80, 70, las marchas o las manifestaciones públicas eran muy tristes, ¿no? Muy enrabiadas, muy oscuras. A partir del movimiento estudiantil empezó a ser mucho más alegre, colorida y con un juego cromático muy importante, la danza, el teatro, todas las artes se utilizaron. Pero a veces se queda en eso, en la estética, y ha sido una gran discusión el quedarse en la estética. ¿Y por qué razón? Porque fundamentalmente la articulación está generando la necesidad, más que en otros momentos, de un proyecto político. Un proyecto político que no solamente sea gremialista en el sentido de lo mujeril, por ejemplo, o de las disidencias sexuales, o del movimiento de los portuarios, o de todas las reivindicaciones que se tienen que hacer dentro de una estructura tan fuertemente violenta como está siendo, ¿no? Cuando tú haces el análisis, lo sentí muy desde la estética, a pesar de que tú marcabas que esto era como el proceso y la marca del proceso que marca un momento y otro. Pero creo que no necesariamente va así. Creo que realmente la estética hoy día es mucho más fácil de lograrla que lograr una ética donde sea efectivamente profundizado la acción y la reflexión anticapitalista y antiheteropatriarcal, ¿no? No basta la estética y no basta tampoco sentirnos en un lugar que nos mueve y que nos remueve y que nos conmueve. También, pero no solo ahí. Como decía la Berta Cáceres, ya no hay tiempo, humanidad. Pues muchas gracias por las compañeras que han dicho sus palabras, Lorena. Quizá no enfaticé por enfatizar tanto el detalle de esta cuestión estética, de esta cuestión de la capacidad productiva, creativa, que viene con el movimiento feminista, con este nuevo amanecer, digamos, de una serie de luchas. Los dos rasgos que
discutí el martes anterior en otro espacio, que eran la masividad de esto, porque la masividad no solo situada en cada país, en cada ciudad, sino la masividad y simultaneidad vía las redes, vía cierta capacidad de sintonía que te da nuevos medios de comunicación reapropiados. Esa masividad es la que a mí me parece que sí marca una novedad. No es que esto sea todo nuevo, y en ese sentido hablar de renovación, pero sobre todo hablar de expansión. Este carácter masivo, muy bien dice Meche, no lo habíamos visto desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años, donde pasaron cosas, donde se lograron cosas, y que después se aquieta. Y ahí yo tengo una duda acerca de esta cuestión del proyecto político, no porque no sienta que necesitamos mucha más claridad acerca de qué cosa tenemos que hacer. Pero a mí me da la impresión hasta dónde tenemos que avanzar en la crítica feminista de la política y en repensar la política feminista en cuanto tal. Y no es un juego de palabras, ¿sí? Es decir, porque qué tanto en el debilitamiento del anterior momento de rebelión tuvo que ver con que en nuestras agendas y en nuestras prácticas políticas dejamos entrar, no supimos criticar, no lo alcanzamos a criticar de manera radical formatos de la política en la cual nos sentimos reflejadas, en la cual nos sentimos atrapadas, que nos surgieron a síntesis, que se volviera agenda, que se volviera demanda, que se volviera acción. ¿Y qué tanto sí logramos? ¿Y qué tanto no? No sé, yo ahí tengo una duda, ¿no? Ahí tengo una duda. Yo soy una feminista totalmente tardía y quizá por eso estoy tan contenta con esto. Pero en ciertas rebeliones, o sea, lo que no soy soy una luchadora Nobel, ¿no? He sido una feminista intuitiva, como decía yo el día que comenzamos el seminario, el lunes, y he participado en otros momentos de rebelión, en otras rebeliones, y he visto cómo acontecen las rebeliones, y sé que las rebeliones indígenas se parecen a las fiestas, igual que estas, y exhiben otros símbolos, y exhiben otras cosas. Claro que sí, así son. ¿Y qué tanto no? Hay una política desde las rebeliones, hay un conjunto de acciones y deseos y de intenciones puestos en juego que buscan términos expresivos renovados que no estamos sabiendo crear con la urgencia que parecen empujarnos el propio movimiento. A mí la pura verdad, y es una discusión que traemos con Mercedes desde hace varios días, a ver si logro decir lo que creo que tú sientes y que yo también, y que yo le nombro esta ansiedad de síntesis, ¿no? O sea, sentimos que este movimiento y este flujo de energía va a decaer porque hemos visto decaer otras veces. Si no logramos establecer de alguna manera algo que lo contenga y algo que establezca una especie de síntesis que lo vuelva más manejable. Yo vi pasar eso en la rebelión boliviana. Vi una gran síntesis que finalmente fue un cierre. He visto unas grandes síntesis en las últimas rebeliones que ha habido. Las he ido siguiendo, las he estudiado. ¿Qué tanto no? La tentación de síntesis, yo le decía a Mercedes, es también una especie de herencia de nuestra anterior cosa que capaz sí, capaz no. ¿Qué imagen de revolución tenemos? ¿Qué imagen de transformación tenemos? De veras pregunto, o sea, es una pregunta legítima. A mí no me corre la película cuando planteamos ambición de síntesis. No me corre.
Una de las cosas que al menos en Bolivia vi pasar en los años de entre 2000 y 2005, cuando fueron los momentos más duros de las rebeliones y los levantamientos y las movilizaciones, en fin, una serie de movilizaciones inmensas en todo el país que sacudieron, que tiraron gobiernos y que finalmente llevaron a la crisis política donde Evo Morales gana las elecciones generales extraordinarias que se abrieron. Una de las cosas que estaba en discusión desde el movimiento indígena era si lo que necesitábamos era un modelo o era un camino. Y se decía buen vivir, en aquella no se decía summa causa, se decía así, eso queremos. Y la discusión era si eso era un modelo o eso era un camino. Es decir, si necesitábamos síntesis o si necesitábamos ser capaces de seguir produciendo apertura. A mí, y entonces la imagen de transformación en la cual adherimos es como mucho más larga. Ahora, lo que estoy diciendo no invalida la necesidad de agenda, no sé si me explico, pero yo siento que centrarnos en necesidad de agenda, de síntesis, de idea clara para amplificar discursivamente el contenido de lo que bulle, sin ambición de continuidad y de apertura, es decir, solo síntesis, nos puede llevar a cosas que ya nos pasaron. No sé cómo bien les pasó a las feministas de la anterior gestión, porque no estaba yo en ese palo, pero sí vi cómo se cerró lo que estaba puesto en el tapete de la discusión política y cómo el horizonte de deseo que ponían comunidades indígenas en rebelión se convertía en un proyecto de Estado plurinacional estafador. Eso sí lo vi pasar. Entonces, ahí es donde yo sí me confundo, ¿sí me explico? Y por eso trato de contener mi ambición de síntesis, mi ansiedad. Cuando yo, vieja como también soy, me encuentro con todas estas jóvenes y logro tener algún tipo de discusión política con ellas, todo el tiempo estoy sintiendo, ahí estas chavas están volando. Claro que lo estoy sintiendo. ¿Por qué no hacen un programa rapidito? ¿Por qué no dicen con claridad? Lo siento, Mercedes, te lo juro. Y les pregunto en quedito. Y quizá es porque nadie siente que puede sintetizar esta cosa. Y quizá porque, como dice Lorena, tenemos que esperar todavía a que nuestro propio acuerpamiento sea más grande, sea más lúcido, sea más potente, integre más, a que proporcionalmente las mujeres jóvenes, muy urbanas, clase media, sean, se reduzcan, pero se reduzcan no porque se vayan unas pocas, sino porque lleguen más y entonces se logren nuevos equilibrios y se está trabajando para eso. ¿Sí me explico? ¿Cómo medimos el tiempo? ¿Cómo medimos la calidad del tiempo? ¿Cómo sostenemos el tiempo de rebelión abierto? Es para mí la pregunta. Y también la pregunta es cómo vamos armando agenda y cómo vamos tratando de reforzar su politización y expandir su politización para que sea un movimiento realmente de crítica estructural a lo que hay y a ver qué logramos en esta vez. Y que logremos lo más que se pueda. Pero sí siento que tratar de colapsar esta brutal cantidad de experiencias creativas, de energía, que finalmente abren un proceso de subjetivación distinto, que es donde al menos yo siento que está el fundamento de la posibilidad de continuar. ¿Sí me explico? Entonces, tres ideas. Síntesis, parcial, sí. ¿Cómo le hacemos para discutirla? Pero también cómo simultáneamente a eso discutimos el sostenimiento de la rebelión y los peligros que acechan a la propia capacidad de movilización. Simultáneamente. ¿Cómo sostenemos la capacidad creativa al mismo tiempo que logramos dotarnos de palabras cada vez más precisas acerca de lo que queremos, más allá de estar estableciendo una serie de negaciones? Bueno, esas son a mí las preguntas que no me dejan dormir, ¿no? Y que al menos siento hoy en un mejor momento que hace tiempo
porque eso, que es renovación, reactualización de una capacidad de intervención pública protagonizada por las mujeres y planteada en clave feminista, variada, heterogénea y antipatriarcal, y que se ambiciona, y que hay corrientes ahí, que ambicionan recomprender qué cosa es eso del anticapitalismo y tejerlo de vuelta, y que van planteando que tiene que ver con evitar el despojo, con recuperar riqueza material, con poner en crisis aspectos de la brutal explotación, y con formas, y con crear formas nuevas de producción de acuerdo. Eso para mí es muy importante. Y es pues, compas, lo que yo les traté de presentar como hilos de la rebelión. Y pues les agradezco mucho lo que ustedes han dicho porque me lo llevo, y agradezco mucho al CESMECA y a Mercedes por esta semana muy intensa para mí también. Buenas tardes. Pues de nueva cuenta nuestro agradecimiento a la doctora Raquel Gutiérrez por habernos compartido esta reflexión de cierre, habernos también compartido estos días de actividades en el seminario. Estamos ciertos de que nos volveremos a ver para seguir esta discusión, esperemos que muy pronto. Mientras tanto, otorgarle pues un reconocimiento de parte del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y en particular pues de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos, Mercedes Olivera, por esta charla, por esta compartición de estos días a la doctora Raquel Gutiérrez. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Mercedes por invitarme. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.